Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que semana tras semana hacemos apología de la lectura, un vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí. Bueno, resulta que el segundo domingo del mes de mayo en Venezuela celebramos el Día de las Madres. Bueno, durante todo el mes de mayo vamos celebrando este día, que es el día en el que honramos a nuestras progenitoras. Por ejemplo, en México se celebra el 10 de mayo, en España es el primer domingo, en República Dominicana es el último domingo, de manera que para subirnos a la ola de las madres, hoy en Pónganse a leer, vamos a celebrarlas, pero no de cualquier manera. Aquí vamos a hablar hoy de las madres de la literatura. Por cierto, las líneas que mencioné al inicio son de una canción preciosa de la negra Mercedes Sosa que se llama Como pájaros en el aire. Yo no la iba a cantar porque, bueno, tú sabes, tampoco me voy a humillar tan fácil aquí. Continuamos. Hoy vamos a hablar de las madres, pero no precisamente de las más abnegadas de la literatura, porque de esas hay muchas y son un montón, y hay un montón de libros preciosos donde encontramos testimonios acerca de esos sacrificios que son capaces de hacer algunas mujeres por sus hijos. Pero como yo soy proclive al drama, si me iba por esa línea, esto iba a ser eterno, o sea, aquí íbamos a pasar muchas horas. Y bueno, no. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo, de manera muy arbitraria, decidí hacer un top 5, una selección de 5 madres, pero no de cualquier madre. Estas son las que para mí son las 5 peores madres de la literatura. Estas son unas malas madres. Estas son unas mamás malas. Lo primero que voy a aclarar es que el orden en el que las voy a mencionar es meramente arbitrario. Es decir, aquí no tiene nada que ver el orden en el que ellas van apareciendo con que una sea peor que la otra. Todas son terribles. A mí particularmente no me hubiera gustado tener a ninguna de estas señoras como mamá. Ya por ahí arranco. Bueno, de la primera que vamos a hablar es de la señora Worwood. La señora Worwood es la mamá de un personaje fantástico de la literatura y del cine, Matilda. Cuando yo vi Matilda, porque mi acercamiento a esta obra fue a través de la película aquella del año 96 con Mara Wilson y Danny DeVito, yo de niño también quería ser como Matilda. Yo quería tener esos poderes fantásticos que ella tenía. Yo recuerdo que mi mamá me llevó a ver esa película en el cine, en Cumaná, y para mí fue un momento memorable. Yo ese día me dije, algún día, si yo llegase a tener una hija, se va a llamar Matilda. Bueno, también mi abuela se llama así. Entonces, mi abuela Matilda. Luego están los 100 sonetos de amor que Pablo Neruda le escribió a Matilde Urrutia. Y dije, bueno, este nombre es fenomenal. Ok, para ponernos un poquito en contexto. Matilda Worwood es una niña súper inteligente. Yo la llamaría luminosa. Que aparte de su amor por los libros y el conocimiento, tiene unos poderes telequinéticos. Pero Matilda no encaja en su familia, en absoluto, porque a ellos no les interesa para nada lo mismo que le interesa a Matilda. Y bueno, en esto su mamá es determinante, porque la señora Worwood, o Worwood, yo soy terrible para pronunciar estos nombres, nunca tuvo ningún tipo de conexión con su hija. De hecho, esta señora le rechaza constantemente porque esta niña es muy rara. Esta niña no es una niña normal. ¿Ustedes se acuerdan de la familia Peluche? Bueno, por ahí. Esta mujer no trabaja. Esta señora dedica su tiempo a los juegos de envite y azar, a ver programas de televisión de esos que son embrutecedores y a procurar su apariencia personal. Ella está dedicada a su apariencia, a verse bonita. Bueno. No le queda tiempo para cuidar de Matilda, evidentemente. Y de hecho, ni siquiera la habían inscrito en la escuela. O sea, esta mujer ni siquiera había procurado educación para su hija. Así que podríamos decir que esta señora viene siendo o vendría entrando en la categoría de madres descuidadas.
de esas que no tienen tiempo para los muchachos porque tienen agendas muy ocupadas. Y entonces se sienten muy completas ellas, qué bonito, con sus retoños, pero no son capaces de ceder a sus caprichos personales por ese retoño. Bueno, el culmen de la relación entre Matilda y su mamá es el final del libro, cuando por fin esta mujer tiene un gesto de decencia y de amor por su hija y le firma los papeles de adopción. Porque al final, bueno, aquí hago spoiler, aunque yo creo que todos estamos familiarizados con la historia, Matilda decide quedarse con la señorita Miel, con su maestra. ¿Y con quién iba a estar mejor la pobre Matilda? Evidentemente con la señorita Miel. Seguimos. La siguiente en la lista es una señora terrible, Medea de Eurípides. Aquí nos enfrentamos a una de las madres más desnaturalizadas, pero de la historia de la literatura. Esta mujer yo creo que nunca debió ser madre. Y ustedes dirán, pero qué duro es. Bueno, ya verán por qué. Medea es una tragedia que nos cuenta la historia de Jasón. Sí, Jasón, no Jason, Jasón. Jasón. ¿Se acuerdan del vellocino de oro y de los argonautas? Bueno, ese mismo Jasón. Esto es lo que pasa después de aquella aventura epopéyica buscando el vellocino de oro. Resulta que Jasón se casó con Medea, la hija del rey de la Cólquida, o de la Cólquida. Ahí hay un acento y no lo pronuncia. Bueno, Medea concibió 2 hijos con Jasón. Y después de un drama familiar horrendo, ellos son expulsados a Corinto. Ahí el rey Creonte urde un plan para expulsar a Medea, porque le parece que Medea no es una buena persona. Y Jasón se presta para el plan. Y el chiste es que este señor Creonte le propone a Jasón que, bueno, vamos a apartar a Medea y una vez eliminada esta señora del camino, tú te casarás con mi hija Creusa. Bueno, Medea se entera de esto y en un arrebato de celos, qué malos son los celos, Dios mío, a lo que estamos dispuestos nosotros a hacer por celos. Bueno, espero que ustedes no estén dispuestos a hacer lo que hizo esta señora. Bueno, en un arrebato de celos, arma un plan para matar a la tal Creusa. Y el plan es por medio de un manto hechizado. Un manto que en un momento determinado se va a convertir en fuego y va a abrazar en esas llamas ardientes a Creusa. Pero Medea manda a sus hijos, a sus 2 hijos, con el manto. Manda a los niños cubiertos con el manto a que se lo den a Creusa. Y bueno, ella sabía que cuando el hechizo empezara a tener efectos, sus hijos iban a morir calcinados. Y fue lo que ocurrió. Medea de esta manera pues mata varios pájaros de un tiro, como quien dice, porque se venga del rey matando a la hija y se venga de Jasón matando a sus hijos. Le da donde más le duele. A ella parece que no, pero a él como que sí. Ante estos hechos aberrantes en toda regla, los habitantes de Corinto, horrorizados por aquello, obligan a salir a Medea de la ciudad en un carro de serpientes aladas, fíjate tú. Pero ella no se queda ahí. Ella siguió en su periplo haciendo daño por el mundo griego. Y bueno, si esto les interesa, yo les recomiendo que se busquen la historia de Medea y disfruten un poco con la crapulencia de esta señora. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque lo que nos interesa es su aspecto de mamá mala, pero la historia no tiene pérdida. En el tercer lugar está la paisana. Ay Dios, la paisana famosa de las venezolanas, la mujer que representa la barbarie y la que libra una lucha cuerpo a cuerpo con la civilización. Aquí vamos a hablar de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. A ver, los que hemos estudiado el bachillerato en Venezuela conocemos esta historia. Y la conocemos porque aquí es obligatorio leer Doña Bárbara cuando uno cursa literatura. Esta novela fue publicada en 1929 y Gallegos presentaba aquí de una manera muy sutil y muy contundente también, una crítica al entonces dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez. Y más que al dictador, al dictador, pero sobre todo a, digamos, el atraso en el que, al que este señor había asumido este país.
Bueno, Bárbara tiene una hija, una pobre muchachita que se llama Marisela, que fue procreada con un caballero que se llama Lorenzo Barquero, otro pobre hombre, de verdad, al que Bárbara despojó de todo, hasta de su dignidad, y lo sume en el vicio de la bebida, en el trago. Este hombre es un alcohólico, o como dijera el papá de un amigo mío, un aficionado a la bebida. Bueno, ya parezco mi abuela con estos comentarios. Bueno, Bárbara como madre es muy mala, y es muy mala en muchos aspectos. A ver, en primer lugar, no quiere saber nada de la muchachita, de la niña. Ella no quiere saber nada de su hija, por lo que la abandona a su suerte y se aleja de ella. Pero no contenta con eso, cuando doña Bárbara descubre que ella y su hija se han fijado en el mismo hombre, en el civilizado Santos Luzardo, se dedica sistemáticamente a intentar arruinar a aquella gente. Bárbara decide rivalizar con su hija por la atención de un hombre y echa mano de todos sus recursos para eso. Y no le importa el daño que pueda ocasionarle a su hija, o mejor dicho, aumentar el daño que ya le ha ocasionado a su pobre hija. A ella solo le interesa alimentar su ego y conservar el poder que ha logrado cosechar en aquellas pobres tierras hostiles. La novela no tiene desperdicio, de verdad. Esto es oro molido. Si aún no han leído Doña Bárbara, dense un banquete sustancioso con esta historia que llevó a la fama a María Félix. Seguimos. En el cuarto lugar, Mama Elena, de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Aquí les voy a presentar una de mis novelas favoritas en todo el mundo. Esta es la historia de Tita y de Pedro, que es un cuento que a mí me subyuga. La historia transcurre en México, entre México y los Estados Unidos, en la época de la Revolución Mexicana. La pobre Tita era la menor de las hijas de Mamá Elena y por ello debía cumplir con una tradición familiar un poco, tú sabes, como, no sé, antiquísima y como fuera de lugar, que era que la hija menor debía quedarse soltera para cuidar a la mamá. Bueno, Tita se enamora de Pedro y él de ella, evidentemente. Y Pedro va a pedir la mano de Tita y obviamente Mamá Elena le dice que no, se la niega, pero fíjate tú, ella siempre, tú sabes, tan considerada, le ofrece la posibilidad de casarse con su hija mayor, con Rosaura. Bueno, y va Pedro y se casa. Se casa con la hermana de la mujer que ama, pero dime tú, según él, para estar cerca de Tita. Yo creo que todos hemos sido Pedro en algún momento. Yo una vez fui Pedro, me quedé en un sitio donde no tenía que quedarme porque, mira, qué idiota se pone uno cuando se enamora. Bueno, hasta aquí les voy a contar esto porque vamos a lo que nos ocupa, a Mamá Elena como mamá. Mamá Elena es una mujer autoritaria que ejerce su poder a través de un régimen del terror tipo el de Robespierre. Cuando Tita empieza a rebelarse contra ella, Mamá Elena se dedica a recordarle quién es la que manda ahí. Que ella ejerce ahí la autoridad y ella es la que manda, ella tiene el poder. Es una madre castradora que decide el destino de sus hijas porque a ella se lo decidieron también. Digamos que ella lo que está es repitiendo patrones. Mamá Elena le hace la vida imposible a Tita hasta volverla loca. Un día vamos a hablar de esta novela y vamos a hablar de las vivencias de Tita con el Dr. Brown y de aquella fantástica teoría de los cerillos. Bueno, aquí voy a hacer un spoiler. A mitad del libro, Mamá Elena se muere. Pero no les voy a contar cómo. La cuestión es que esta mujer vuelve del más allá para seguir torturando a Tita. Hay una película fantástica de Alfonso Arau, que estaba casado, por cierto, con Laura Esquivel y implicó a Laura Esquivel en el guión. Por cierto, Pedro es encarnado por Marco Leonardi, aquel actor italiano de Cinema Paradiso, imagínate tú. Seguimos ya con la última. La quinta. Bueno, no, ya va, momento, antes de continuar. En esa película, el papel de Mamá Elena lo interpreta una actriz mexicana que se llama Regina Torné. Y, mira, yo no sé, pero a mí me da la impresión que Laura Esquivel escribió ese papel viendo a esta señora. Esta señora la caracteriza de manera perfecta. Es eso, es una mujer autoritaria total y con mucha distinción y con mucho garbo ejerce esa autoridad. Pero, oye, cuando la autoridad se ejerce para hacer daño, yo creo que está mal ejercida. Ahora sí nos vamos con la última. La última es la mamá. Mamá del cuento de Roberto Fontana Rosa.
Esta yo creo que es la más genial de todas. Oye, pero siempre que no sea mi mamá, la verdad es que sí. El Negro Fontana Rosa es un escritor argentino que se dedicó principalmente al humor. Era un escritor humorista, también era artista gráfico, genial. Y este tipo nos dejó joyas como Metegol, por ejemplo, o esta Gloria de la que vamos a hablar hoy. En este cuento, Fontana Rosa nos va contando como una crónica las impresiones que tiene un hijo de su propia madre. Cómo la ve, cómo la veía en el pasado y cómo él decide verla a futuro, porque pobrecito, la mamá, mira, se las trae. Y aquí me voy a permitir leerles un trocito del cuento. Este es el inicio de este cuento genial, que dice: a mi mamá le gustaba mucho el trago. No puedo decir que tomaba una barbaridad, pero a veces, cuando a la noche se acercaba a darme un beso, yo podía percibir su aliento pasado por el alcohol. Ella siempre me besaba antes de irse a dormir. Yo era chico. Estoy hablando de cuando tenía 8 o 9 años. Ella se quedaba viendo televisión hasta tarde y antes de ir a acostarse venía y me daba un beso. Nunca dejaba de hacerlo. En la mayoría de los casos yo fingía dormir. O si estaba dormido, habitualmente ella me despertaba sin querer, porque se tropezaba contra los muebles en la semipenumbra. Claro, la pobre mujer estaba borracha. Y así va narrando este hijo las perlas de la mamá. Resulta que esta abnegada señora que le daba un beso antes de dormir era no solamente una bebedora, también era una fumadora empedernida. Y el tabaco al final termina consumiéndola. Pero no contenta con dedicarse a la bebida y al cigarrillo, esta señora también se dedicaba al juego. De hecho, ella, fíjate tú tan linda, ella iba de voluntaria a un hospital, así como cuando yo iba con la Legión de María a la unidad de larga estancia. Bueno, pero yo iba a rezar el rosario. Esta señora no. Esta señora iba a jugar con los pacientes y apostaba con aquella pobre gente y los desplumaba. Un día, por ejemplo, en el cuento se relata que llegó a la casa con un bastón que le ganó a un pobre viejito en el hospital. Y cuando el hijo la increpa, porque, oye, mamá, ¿pero cómo le vas a quitar el bastón? Ella le dice tajante y muy seria: las deudas de juego se pagan. O sea, fíjate tú, daba lecciones de moral. Bueno, con aquel ritmo de vida, el cuerpo empieza a pasar factura. Al final llaman a un médico y el doctor termina develando la última perla de esta mamá. Que, como dirían en mi tierra oriental, esta señora tenía más mañas que un perro chiquito. Lo último, yo no se los voy a contar. Los voy a picar con la curiosidad y ustedes van a ir a buscar el cuento de Fontana Rosa y lo van a leer. Mamá, de Roberto Fontana Rosa, para que descubran cuál es la última gracia de la señora y se rían un rato. ¿Qué es lo que le descubre el doctor al hijo? Bueno, hay muchas más madres terribles en la historia de la literatura. Por ejemplo, está Emma Bovary, Madame Bovary, que en vez de estar pendiente de su pobre niña, anda pendiente de esconder sus aventuras. Y le da un consejo horrible a la muchachita. Le dice a ella, más o menos, que tiene que procurar en la vida ser bonita. O que lo único que tiene que procurar en la vida es ser bonita. Imagínate tú. También está Bernarda Alba, que es otra madre castradora, pero terrible, tipo Mamelena. Está Charlotte Hayes, la mamá de Lolita, que desvía la atención del problema real que se está presentando en su casa con su hija adolescente y entonces monta como en celos con la hija, una cosa terrible. Está también Cersei Lannister, oh Dios, de Juego de Tronos. Esta mujer procrea a sus hijos con su propio hermano. Dios. Yo siempre me pregunté, si tú querías tus hijos con tu hermano, ¿por qué no fue con Tyrion, chica? ¿De verdad? Bueno, hay un montón. Y seguro que ustedes en este momento están pensando en otro montón que yo no nombré aquí. Cuéntenos quiénes son para ustedes esas terribles madres de la literatura, quiénes son esas a las que ustedes consideran esas malas mamás. Bueno, gente, el tiempo es un tirano y si seguimos hablando aquí nos va a agarrar el sereno. Así que vamos a dejarlo por aquí y yo me voy a ir con la esperanza de haber picado su curiosidad, de moverlos a buscar estos libros y estos cuentos y estas obras fantásticas para que las lean, y también con la esperanza de que ustedes van a compartir con nosotros, ya sea por mi cuenta Pedro Ceno A o por la de Culturizando, quiénes son esas madres que ustedes consideran que son las peores de todas.
Y si por casualidad no tienen todavía el regalo del Día de la Madre, cómprenle un libro. Vamos a promover la lectura. Pero cuidado con el libro que le compran. No vayan a herir susceptibilidades. Bueno, yo me despido, pero los dejo con una invitación. La invitación de siempre. Ya lo saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.